Capítulo 109. Eco, parte 2. Sin embargo, en el duelo, el clan Osho perdió por los medios insidiosos que fueron utilizados por el clan Trevian. No solo eso, sino que en el extremo, incluso su patriarca fue asesinado y el clan terminó siendo exiliado al cabo interminable. Luna Plateada, la hija del antiguo patriarca ahora conocida como Eco, debido a su extraordinaria apariencia fue vendida como esclava a un hombre de negocios del puerto de Aguas Claras. Hacha de Hierro, con su identidad como Sangre Mezclada, a pesar de ser un miembro adoptado de los moradores de la Arenas, no era un miembro real del clan Osha. Y por lo tanto no había sido condenado al exilio. Pero debido a sus fuertes habilidades de combate, los otros clanes le tomaron un gusto y querían reclutarlo a su lado. Sin embargo, Hacha de Hierro, que había recibido durante años un tipo de cuidado familiar por parte del antiguo patriarca junto con la esperanza de salvar a Eco, no dudó en rechazar las ofertas de los otros clanes. Después de un largo y difícil viaje, finalmente llegó a su meta, el puerto de Aguas Claras. Pero nunca llegó a saber que en ese momento, Eco ya había sido vendida al rey de Graicastle. Sin embargo, al final Eco fue rescatada por una bruja que había pertenecido a la Asociación de Cooperación de Brujas, mientras que Hacha de Hierro se movía desesperadamente a la frontera oeste del reino de Graicastle. Sin embargo, hoy en día, estas dos personas inesperadamente se reunieron una vez más en el pueblo fronterizo. Entonces, ¿cuáles son tus planes para el futuro?, preguntó Roland después de reflexionar un momento sobre lo que había oído en ese momento. ¿Quieres regresar al sur, llevar a Eco contigo y revivir al clan Osha? No, Su Alteza. Hacha de Hierro cayó sobre una rodilla. Ya he jurado a los 3 dioses que para el resto de mi vida siempre trabajaré para usted. Yo estaba. Sin embargo, por ahora, Roland no tenía tiempo para pensar en disputas que ocurrían en un área lejana que estaba fuera de su control. Así que sin ninguna opción mejor, tuvo que posponer el espectáculo desde los tiempos antiguos a un día posterior. Cuando me acerque al trono, trataré de hacer justicia. Roland se adelantó hacia el Hacha de Hierro de rodillas. Pero hoy has violado la disciplina del primer ejército. De ahora en adelante serás condenado a 2 días de confinamiento. Durante estos 2 días, reflexionarás sobre tus malas acciones. Sí, Su Alteza, respondió Hacha de Hierro con entusiasmo. Entonces sigamos el entrenamiento, dijo Roland al caballero, y tú también serás responsable de la próxima marcha. Bran pensó que el entrenamiento de hoy ya había llegado a su fin, pero todos todavía estaban sentados en su lugar en el terreno de entrenamiento. Nadie se atrevió a dispersarse por su cuenta. Después de todo, antes de que Carter se fuera con el príncipe, les dio la orden de descansar donde estaban, pero no de disolverse. ¿Qué deberían hacer si tenían que esperar hasta el momento de su patrullaje? No querían imaginarse tal escenario. Señor caballero, dijo que el capitán Hacha de Hierro no volverá. Preguntó Nal, que estaba en el mismo grupo que Bran. Su acción inesperada en ese momento casi me dio un ataque al corazón. ¿Cuántas veces ya te he dicho que no me llamas señor?, respondió Bran. Deberías llamarme jefe de grupo del primer ejército. Después de haber sido nombrado caballero por Su Alteza, su rango dentro del ejército se había hecho mucho más alto. Llegó incluso al punto de que otras personas no se atrevían a hablar con él, a excepción de Nal. Él había trabajado como minero antes de que se uniera al ejército. Era el único que a menudo venía a hablar con él. Según la historia de Nals, ni mencionar el hecho de que se atrevía a hablar con un caballero. Incluso se decía que había tenido conversaciones cercanas con Su Alteza. Este tipo de cosas. Su Alteza Real no lo culpará demasiado excesivamente, ¿verdad? Aunque él le dio una respuesta tranquilizadora, la cautela en su corazón no quería calmarse. Una vez había visto a un civil que chocó accidentalmente con los ocupantes de un carruaje y luego fue asesinado a puñaladas por los guardias en el lugar, una tragedia. Aún así, Hacha de Hierro venía de otro país. Todavía era muy atrevido a arrodillarse frente a otra mujer cuando Su Alteza estaba directamente a su lado.
incluso llamándola líder, agregando todo esto era una gran ruptura de etiqueta. Supongo que será el caso. Asintió Nal. He hablado con Su Alteza Real personalmente, él no es como los otros nobles. Se rascó la cabeza y pareció tratar de encontrar las palabras correctas. Aunque parezcan casi iguales a él, actúan totalmente diferentes. Brian tampoco quería que Hacha de Hierro fuera castigado severamente. Después de más de un mes de entrenamiento colectivo, ya sentía un profundo sentido de admiración por este extranjero. Especialmente cuando él les enseñó a construir una tienda de campaña en caso de que se encontraran encallados en la naturaleza. Todos se beneficiaron de las excelentes habilidades que les enseñó con paciencia. A los ojos del caballero, Hacha de Hierro era aún más adecuado para ser el comandante del primer ejército que Carter. Han vuelto. Nal rozó el brazo de Brian. Hey, no puedo detectar a Hacha de Hierro dentro de su grupo. No, era hora de parar que su imaginación corriera libremente. Carter había pedido ya alinearse, según como habían entrenado previamente. Cuando estuvieron listos, Su Alteza se puso delante de ellos y comenzó su discurso. La mujer que está a mi lado es otra bruja, su nombre es Echo. Ella y Hacha de Hierro habían sido separados anteriormente por muchos años. De acuerdo con las reglas, Hacha de Hierro fue condenado a días de confinamiento por interrumpir la formación y violar la disciplina militar. No, lo repetiré una vez más, todos ustedes ahora pertenecen al ejército regular. Y la regla más importante para un miembro de este ejército es obedecer siempre órdenes y mantener la disciplina. ¿Pueden entender esto? Sí. Su Alteza Real. Brian, al igual que los otros, gritó en consentimiento. Cuando se enteró de que Hacha de Hierro fue condenado al confinamiento, su corazón finalmente pudo calmarse y cuando miró en dirección a Nals, el otro hizo una cara torcida. Durante el entrenamiento siguiente, usaremos sus habilidades para simular una variedad de sonidos, incluyendo instrumentos musicales como cuernos y tambores. Ella tocará varios tipos de canciones de marcha, que será su comando para actuar. Todo el mundo se moverá de acuerdo con los tambores, manteniendo siempre el mismo ritmo, manteniendo al equipo en una línea. Aquí, Su Alteza Real hizo una pausa. En el campo de batalla, Echo siempre estará detrás de ustedes. Pueden pensar en ella como la bandera del primer ejército y tienen que protegerla siempre con todo lo que tienen. Ahora que he terminado de decir todo esto, todo el mundo deberá familiarizarse con las siguientes canciones. ¿Qué es una canción de marcha? La cabeza de Brian estaba llena de confusión. ¿Es algo así como la música que oigo de vez en cuando visito una taberna? ¿Este tipo de música suave debe ser capaz de motivar a seguir adelante? Pero cuando oyó la melodía que salía de la boca de Echo, se dio cuenta de que nunca había escuchado algo así. Casi instantáneamente entendió el significado detrás de las palabras de Su Alteza Real. El ritmo del tambor entró directamente en sus huesos, dándole el deseo de mover los pies, mientras al mismo tiempo la melodía ligera estaba provocando su deseo de pelear. Esta llamada canción de marcha, al oír esto, impulsaría a todos en el campo de batalla. Era un himno de batalla, para alentar a todos a seguir avanzando incesantemente. Capítulo 110. Batalla de la Ciudad Águila, parte 1. A través de la brumosa niebla de la mañana, Timothy Wimbledon podía ver vagamente algunas banderas revoloteando en el viento en la parte superior de las torres de la ciudad que estaban delante de él. Él alzó la mirada, tratando de identificar el emblema que estaba representado en el estandarte. El velero con un patrón de la corona encima de una base verde indudablemente pertenecía a su hermana, García Wimbledon. Era la bandera más grande de la ciudad. La segunda bandera tenía un fondo blanco y la imagen de una serpiente que giraba alrededor de una pagoda. Este emblema pertenecía a la familia Bayer. Cuando Timothy se dio cuenta de esta bandera, en su corazón había surgido un sentimiento de desprecio. Pero incluso después de que vinieron y buscaron refugio bajo la protección de la reina del puerto de Aguas Claras, todavía tenían bastante orgullo que habían colgado su bandera sobre la ciudad. Eran simplemente demasiado descarados. Espera a que te atrape, te haré comer tu propia bandera, Oro Bear, pensó.
Finalmente, estaba la Torre del León Rojo, perteneciente a la igualmente desvergonzada familia Sheed. Externamente, Timothy parecía inexpresivo, pero dentro de su corazón ya había condenado a Alan Sheed a muerte. También fue lo mismo para Thomas Bear. Por supuesto, ambos obtendrían su propia bandera para comer. Señor Neyman, levante mi estandarte, la bandera del reino de Greycastle. Ordenó Timothy. Como ordene, su majestad. Asintió el caballero Linden y luego se apresuró en dirección de las tropas detrás de ellos. ¡Viva el rey! ¡Levanten la bandera! El recién coronado rey se dio la vuelta y vio su bandera levantada. La bandera gris ondeaba en el viento. El patrón negro en él parecía imponente y majestuoso, tenía una torre enorme con dos lanzas cruzadas en ambos lados representados en él. Este era el emblema del rey de Greycastle. Bajo este estandarte, voy a condenar a todos los traidores por sus crímenes contra el trono. En el instante en que Timothy recibió la noticia de la declaración de independencia de García, inmediatamente tomó medidas para mostrarle su respuesta. Había movilizado a todas sus tropas junto con las tropas del Duque Oriental y les había dado la orden de atacar la ciudad Águila. Aunque su confianza en sí mismo había sido claramente sacudida por la acción inesperadamente rápida de García. En la superficie él parecía permanecer tranquilo, esto aumentó grandemente la fe que su ministro de apoyo tenía en él. Necesitó casi un mes para reunir a sus vasallos y a sus tropas. Luego tardó una semana en llegar al este, de allí volvieron a necesitar medio mes para llegar a su destino. Fue solo ayer por la noche cuando el sol ya estaba ocultándose que Timothy finalmente había llegado a la ciudad Águila. Afortunadamente, los meses de los demonios no habían afectado su marcha, el camino hacia el sur no había sido bloqueado por la nieve, su situación era casi lo contrario de la del pueblo fronterizo. Los caminos se habían vuelto aún más fuertes gracias a la fría temperatura, permitiendo así que sus carruajes transportando la comida y sus soldados se movieran más rápido que de costumbre. El equipo de Timothy era muy grande. Las fuerzas fueron juntadas, sobre todo la de sus propios guardias con los de las fuerzas especiales del duque de la frontera este, el duque francés. En total eran 6.000 hombres, divididos en 3 batallones, de los cuales 1.000 hombres pertenecían al rango de caballeros bien entrenados y bien equipados. Según la inteligencia confiable que había podido reunir, sabía que el tamaño de las tropas de García era menos de 3.000 personas y la mayoría pertenecían al rango de gente libre del puerto de Aguas Claras. Por lo general eran antiguos agricultores y hombres de negocios que acababan de agarrar el arma más cercana que pudieran alcanzar. Nunca serían una amenaza para sus auténticos caballeros. Cuando su ministro de Hacienda, el señor Arthur Goldes, se había enterado de los planes de batalla de Timothy, inmediatamente había levantado objeciones. Así que poco después del final de los meses de los demonios, la operación agrícola se convertiría en la más alta prioridad. Si los campesinos fueran reclutados en sus tropas, afectaría más tarde a la cosecha. Reconociendo esta objeción, Timothy no requirió que sus vasallos desplegaran a sus siervos, sino que tuvo que convocar a los hombres libres de su territorio y enviarlos para que pudieran asumir la responsabilidad de la entrega y logística. Como resultado, incluso si lucharan en el sur, no afectaría la cosecha en el otoño. Desde la perspectiva de Timothy, no importaba lo que tuviera que hacer, al final, García ya no podía permanecer en el sur de su reino. La ciudad Águila no era una ciudad bien desarrollada. Después de todo, antes era solo un mercado situado en el centro de las ciudades circundantes. Pero más tarde, apenas menos de un siglo atrás, con el aumento de su importancia para los pueblos de los alrededores, poco a poco se convirtió en una ciudad. Debido a los planes del señor anterior para promover aún más la importancia de su mercado, decidió no construir murallas insuperables. ¿Qué tan fuerte podría ser un ejército de 3.000 civiles junto con los soldados de 2 condes? Así que cuanto antes Timothy comenzara sus contramedidas, mayores serían sus probabilidades de ganar. Si él le diera incluso un poco de espacio para respirar, rápidamente se haría cargo de todo el territorio del sur, lo que haría muy difícil para él presionarla. Después de una noche de descanso y una buena comida, sus tropas estaban listas para pelear.
El sol gradualmente se tornó de un color naranja débil en una bola de oro brillante, dispersando la niebla de la mañana. Pronto Timothy pudo ver las murallas de tierra de la ciudad Águila, a los ojos del nuevo rey, no merecían ser llamados murallas. En el mejor de los casos, se podría llamar una pendiente de tierra. Desde el fondo hasta la cima de la pendiente, era solo una rampa. Incluso sin una escalera de acero, sus tropas aún podrían subir directamente a pie. Además, la pendiente solo tenía una altura de una persona y solo el espesor suficiente para acomodar a una persona en la parte superior de la misma. Mientras que esta llamada muralla era lo suficientemente buena como para bloquear a los refugiados y bandidos, nunca sería capaz de detener a sus soldados fuertemente armados. Parecía que las murallas de la ciudad eran solo muy escasamente vigiladas, al parecer no estaban listos para defender la muralla. Su Majestad, la caballería que estaba a cargo de observar la puerta sur, ha vuelto a informar. Finalmente vieron a un grupo de hombres y caballos moviéndose. Informó el caballero Linden, que corrió de nuevo hacia el rey mientras que cabalgaba su caballo con la mano. Timothy se volvió en dirección al duque Frances y dijo con una mirada de reconocimiento, parece que quiere correr. El duque Frances se miró detenidamente y asintió con la cabeza, eso es muy cierto, y puede considerarse una acción decisiva de su parte. La ciudad Águila no es adecuada para un asedio, si intenta defender esta ciudad con sus tropas, solo se convertirá en una clara victoria para nosotros. Resultó ser lo mismo que se esperaba durante la reunión de combate de anoche, realmente no esperaba que reaccionáramos tan rápido. Se rió. Llegamos en el momento justo, dijo Timothy. Ella no podía moverse por la noche, aunque ella hubiera querido. Tiene razón, una huida durante la noche es un gran tabú. Si realmente lo hubiera hecho, y luego hubiéramos tomado la iniciativa de atacar, sus tropas se derrumbarían fácilmente. Y una vez que sus tropas se hubiesen derrumbado durante la noche, sería raro que pudiesen tener la oportunidad de reunirse de nuevo. Incluso si pudiera regresar al puerto de Aguas Claras, solo retrasaría lo inevitable. Por lo tanto, mi querida hermana tuvo que esperar hasta la mañana para ordenar a las tropas a retirarse. Timothy miró con satisfacción al castillo de la ciudad Águila, que parecía estar esperando a que lo tomara. Tiene que ser duro para ella, después de todo lo que ha hecho, pero no salió como ella esperaba. A García le gustaba demasiado el estatuto simbólico de la ciudad Águila y las posibilidades que sentía cuando estacionaba tropas aquí, al sostener la mansión del guardián de la frontera sur, sería más fácil conquistar los corazones de la nobleza sureña. Pero los beneficios también fueron acompañados por su propio riesgo. Timothy había enviado intencionalmente a un ejército de distracción lenta en el camino, mientras que al mismo tiempo se precipitaba con una división de caballería desde el este, sin ninguna infantería. Las raciones necesarias eran transportadas por carruajes, que le seguían. Cuando llegaron a la mansión del duque, llevaron consigo al resto de la caballería. Desde allí pasaron por la ciudad Águila y se acercaron a la ciudad desde el lado opuesto. La primera misión de la caballería era bloquear todos los caminos, reduciendo la capacidad de los espías para transmitir mensajes. Pero una actividad militar tan grande era imposible ocultar para siempre. García debería haber recibido la noticia de su ataque 2 o 3 días antes que su enfoque actual. Así que cuando comenzaron su retirada esta mañana, podría ser considerado como un movimiento precipitado. Retirarse de la ciudad Águila al puerto de Aguas Claras tomaría un día a pie. Así que, aunque corriera sobre sus 2 pies, Timothy podría fácilmente alcanzarlos con sus 1000 hombres de la unidad de caballería y matarlos fácilmente, lo que naturalmente conduciría al colapso de su ridículo ejército. Por desgracia, mientras ella arrojaba sus 3000 tropas, García aún tenía la oportunidad de escapar de las garras de Timothy dejando la ciudad por su cuenta a caballo. Al igual que esto, mantenerse viva y volver al puerto de Aguas Claras no sería difícil. Incluso en el caso de que pudiera huir, yo habría terminado con esta farsa, pensó. Su Majestad, de acuerdo con el plan previamente elaborado, debemos separarnos ahora, dijo el duque Frances.
Esperará en el centro de la ciudad después de que haya pasado por la ciudad y haya atacado desde la puerta sur, ¿verdad? Y si nos encontramos con una fuerte resistencia o nos cortan, tomaremos un desvío. Todavía creo que es mejor si atacan desde el suroeste, respondió Timothy. Para nuestros caballeros, no es fácil moverse por las estrechas calles, y García también puede impedir que nuestras tropas avancen bloqueando las calles con muchos escombros. Incluso si tenemos que tomar un desvío y luchar en la noche, no vamos a dejar que se les impide perseguirlos y matarlos. Entonces me voy, Majestad. Ten cuidado, le recordó Timothy, incluso si García no dejó tropas en la ciudad, todavía podría haber dejado muchas trampas. Además, ser conscientes de las calles estrechas, todavía podría haber mucha gente en las casas. Solo esperando el momento adecuado para emboscarte, debes matar a todos los que encuentres, no puedes dejar ninguna amenaza a tu seguridad viva. Ja ja ja, el duque Frances francamente se rió, Su Majestad por favor tenga la seguridad de que he seguido a su padre en muchas batallas, he cortado personalmente cientos de cabezas y hasta ahora nunca he sido herido. Él agitó su mano y señaló al guardia a su lado que se moviera, todo el mundo, ataque. Las tropas que se encontraban detrás de él se prepararon. Se dividieron en varias formaciones más pequeñas que estaban bajo el liderazgo de otros caballeros y comenzaron a moverse en dirección a la ciudad Águila. Las tropas en la línea del frente estaban compuestas por los libertos, seguidos por los mercenarios blindados, que fueron la principal fuerza en el asedio. Mientras los caballeros del duque estaban completamente concentrados en sus órdenes. Cuando la fuerza principal comenzó a golpear las paredes, Timothy llevó al resto de los caballeros y a sus escuderos en dirección al sudoeste. Capítulo 111. Batalla de la Ciudad Águila, parte 2. El primer lote de libertos que sirvieron como escudos de carne humana no encontró ninguna resistencia y fueron capaces de escalar con éxito la ladera de tierra. En la parte superior de la rampa formada por la pendiente de la tierra, los defensores habían construido una valla de madera para bloquear las fuerzas atacantes. La cerca no estaba completamente cerrada, sino que tenía muchas aberturas para lanzas. Durante el tiempo que los atacantes estaban ocupados destruyendo los troncos de la valla, los defensores podían simplemente permanecer detrás de él y usar sus lanzas para matar al enemigo. Sin embargo, contrariamente a las expectativas del duque Frances, los defensores que deberían haber estado de pie detrás de la valla no estaban en ninguna parte. La muralla entera estaba actualmente en un estado no protegido. Así que sus vanguardias llevando sus hachas fueron capaces de abrir rápidamente algunas brechas en la muralla. Una vez que los troncos estuvieron fuera del camino, comenzó la carrera hacia la ciudad. Un momento después, también se abrió la puerta de madera. «Vamos», dijo el duque, sacudiendo las riendas de su caballo y llevando al resto de sus tropas a las puertas. Desde el comienzo del asedio hasta que se abrieron las puertas, han pasado menos de 30 minutos, ¿qué demonios estaba haciendo García Wimbledon? Frances frunció el ceño, aunque no tuviera mucha experiencia de combate, aún debía saber que tenía que dejar un pequeño grupo de guardias personales o mercenarios contratados y que no temían a la muerte detrás bloqueando la ofensiva del enemigo durante el mayor tiempo posible. Solo de esta manera podría ganar tiempo suficiente para que el grupo más grande huyera. La tercera princesa claramente no es una persona estúpida. De lo contrario, no se podría explicar por qué fue capaz de tomar el sur tan rápidamente. Entonces, ¿por qué? ¿No había arreglado que algunos hombres defendieran la muralla? Construir una defensa sólida, incluso con trampas bien colocadas en ella, pero sin nadie para operarla, es solo una pérdida de dinero. Frances pensó, está decidido ahora, mis guardias personales serán el primer grupo en entrar en la ciudad e investigar si la situación es segura. Pero más tarde, cuando el capitán de sus guardias personales volvió para reportar, informó que incluso dentro de la ciudad seguía siendo la misma situación, no habían encontrado ninguna resistencia. Sin embargo, había de hecho algunos obstáculos de madera y piedra, pero después de que sus hombres hubieran ordenado que los habitantes locales trabajaran, estos pronto fueron quitados.
Al oír este informe, Frances ya no dudó y empezó a conducir a sus tropas restantes hacia la ciudad Águila. Había seguido al rey Wimbledon III en muchas campañas durante los años y podía ser contado como un veterano, así que ¿cómo podía dejarse asustar por una niña? Contrariamente a lo que uno podría esperar, el tiempo invertido en analizar los pasos del enemigo para cometer errores no fue desperdiciado. Porque si pudiera esperar hasta que todas las puertas fueran capturadas, podría viajar directamente por la ciudad y ahorrar mucho tiempo. Cuando entró por la puerta, el duque Frances pudo oler algo con un olor penetrante. No era el olor de cadáveres podridos que a menudo aparecía en los campos de batalla, sino más bien como una mezcla de aceite de nuez de pino, cáscara de mandarina e incienso. Si alguien respiraba hondo, incluso podría imaginar que era un perfume. ¿Qué es este olor? Pero cuando observó nuevamente su entorno, no pudo detectar nada inusual. Lo único que no parecía correcto era que la zanja para el sistema de drenaje estaba bloqueada y las aguas residuales se desbordaban de su canal, fluyendo lentamente por el suelo. Había acumulado tanta suciedad que no podía decir cuánto tiempo no habían sido limpiadas, pero cuando el sol cayó sobre estas sustancias oscuras, se reflejó en 5 colores esplendorosos. Probablemente el olor proviene de esta pila de aguas residuales. Frances sacudió la cabeza, despejándola de este pensamiento innecesario, y luego comenzó a conducir su unidad más lejos al distrito del castillo. Desde que se apoderaron de la ciudad Águila, naturalmente tuvieron que ir al castillo y al ayuntamiento y mirar si valía la pena saquearlos. Por supuesto, era muy probable que García ya hubiera saqueado la ciudad, por lo que no deberían quedar muchas monedas de oro real, pero algunos de los grandes oficios y adornos también eran trofeos muy adecuados. Exactamente para este trabajo, Frances había traído sus propios carruajes de comida. Independientemente de la condición del botín, todo se cargaría en los carruajes. En cuanto a esos mercenarios, lo más probable es que ya estaban saqueando las tiendas y las granjas circundantes. Bueno, por ahora, esto no importa. Es más importante que el duque Joy ya está muerto y aún no está seguro quién será su sucesor. Por lo tanto, en este momento es una batalla estrecha, para decidir bajo qué gobernante caerá esta ciudad. Cuando el duque Frances entró en el castillo, pensó que había llegado al lugar equivocado. Desde el exterior parece ser el castillo, pensó. Pero no solo habían tomado todas las monedas, no, habían limpiado todo el sótano. Se llevaron toda la ropa y ni siquiera dejaron un solo maíz en el almacén de granos. Las varias pinturas que colgaban en las paredes también fueron tomadas, dejando solamente las paredes blancas detrás. Ya no había libros en las estanterías y tampoco habían olvidado tomar la cama del dormitorio del señor. En resumen, todo el castillo había quedado limpio. ¿Fue algo que se hizo en una retirada precipitada? Frances se fue poniendo cada vez más incómodo. Si esto no hubiera sido planeado desde el principio, el castillo no habría sido despejado tan a fondo. Justo en el momento en que quería ir al ayuntamiento para ver si era la misma situación allá, un grueso humo de repente comenzó a emerger a través de la puerta norte. ¿Qué pasa? Algo arde. No sé, Su Excelencia, ya he ordenado a Molière que vaya a echar un vistazo. Contestó el capitán de su guardia. Quizás sea un incendio deliberadamente provocado por el enemigo. Sí, ese debe ser el caso. El primer pensamiento del duque fue que todo esto era una trampa, pero entonces se dio cuenta de que este método de encender las puertas no tenía sentido. Después de todo, podían fácilmente pasar por las puertas, solo tenían que cruzar la pendiente y luego ya estaban afuera. Establecer algo en llamas, sin ningún ataque adicional carecía de sentido. Después de todo, un equipo organizado no necesitaría mucho tiempo para apagar el fuego. El uso correcto de esta táctica sería establecer soldados en el interior de las murallas que esperarían hasta que el fuego se hubiese expandido por toda la ciudad, y luego cuando las tropas del enemigo comenzaran a entrar en pánico, sería el momento ideal para comenzar su propio ataque sorpresa. Si se hiciese así, se podría fácilmente interrumpir la formación del enemigo, tal vez incluso obligarlos a retirarse. Pero como había dicho antes, sin nadie para operar la trampa, no tenía sentido.
En este momento, también salió de la dirección de las otras 3 puertas el humo negro. Y cuando miró hacia el fuego de la puerta norte, pudo ver que se estaba extendiendo a un ritmo demasiado rápido, como si todo el entorno estuviera lleno de paja. No pasó mucho tiempo hasta que los primeros gritos de los civiles pudieron ser escuchados, indicando que algunas de sus casas ya estaban encendidas. Esto no puede estar bien. El duque francés pensó, el fuego viene de la puerta norte, pero no había nada con que alimentar el fuego, había solo un espacio abierto. Pero si no había nada, ¿cómo puede el fuego propagarse tan rápido? Espera, de repente un pensamiento espantoso surgió en su mente, ¿podría ser que García Wimbledon había reclutado secretamente a una bruja? Frances calmadamente tocó la piedra de retribución de Dios que colgaba alrededor de su cuello, calmando rápidamente el latir de su corazón. Afortunadamente, es solo un fuego encendido por una bruja, siempre y cuando ese sea el caso, puedo caminar directamente a través de él. Después de todo, con esta piedra, este fuego demoníaco simplemente no puede lastimarme. Y además cada miembro de mis guardias personales también está usando esta cosa, así que este fuego no puede amenazarnos en absoluto. En cuanto a los libertos, que no tienen dinero para donar a la iglesia, simplemente no tengo tiempo para atenderlos. Independientemente del hecho de poseer tal piedra, la ciudad se había vuelto peligrosa, por lo que decidió huir al campo de guerra en la puerta sur. Desde allí no solo podría vigilar la ciudad Águila, sino también esperar a que el nuevo rey regresara con la caballería. Cuando pensó en sus próximos pasos, inmediatamente le dio al capitán de sus guardias el comando: vamos a salir de la ciudad a través de la puerta sur, durante el viaje toca el cuerno para reunir a todas nuestras tropas. Como usted ordene. Todo el mundo siguió su camino, pero cuando su grupo llegó cerca de la puerta sur, las llamas comenzaron a cubrir toda la ciudad, incendiando ya muchas casas civiles. El calor que emanaba del fuego se hizo tan caliente que se vieron obligados a retirarse. Además, los plebeyos que originalmente se escondían dentro de sus casas a puertas cerradas, ahora estaban en las calles y huían de las llamas, abarrotando las calles con gente. Se convirtieron en tantos, que ni siquiera los caballeros que se balanceaban podían avanzar. No había nada que pudiera ayudar en contra de estas personas en pánico que huían al único espacio abierto disponible que aún no estaba ardiendo. En este momento parecía como si todo fuera consumido por las llamas circundantes y el humo. Todos, cálmense, tenemos que llegar al pozo. De él podemos sacar agua para combatir este incendio. El duque francés rápidamente dio algunas órdenes: no traten de salvar las casas, están fuera de control. Solo extingan los obstáculos en llamas en las calles, para que obtengamos un camino fuera de la ciudad. No detengan la señal del cuerno, deja que otras personas sepan dónde estamos. Señor, gritó un caballero que venía desde el centro de la ciudad. El caballero ni siquiera esperó a que su caballo se hubiese detenido, sino que saltó inmediatamente del caballo. Cuando lo miró más de cerca, descubrió que era el caballero enviado a la puerta norte por su capitán. Señor, en la puerta norte no podemos controlar el fuego. ¿Qué dijiste? Frances no lo podía creer, así que tuvo que preguntar de nuevo: ¿no pueden combatir el fuego? Las llamas arden con esta agua negra, dijo rápidamente. No solo no se extingue con agua, sino que se extiende rápidamente sobre ella, y ahora toda la ciudad del norte está ardiendo. Un fuego inmortal, murmuró Frances. Sí, tiene que ser fuego demoníaco. Y entonces el duque gritó: no entren en pánico. Esta es García aprovechando la habilidad de estas malvadas brujas. Mientras usen la piedra de retribución de Dios, estarán a salvo. Incluso si estas llamas parecen espantosas, simplemente no pueden hacerles daño. Así que esa es la razón, usted es tan benevolente. Molière se frotó el pecho inconscientemente. Señor, ¿qué debemos hacer? Con la piedra de retribución de Dios no necesitamos temer nada. El duque agitó la mano: este fuego demoníaco, mientras usemos la piedra de retribución de Dios, desaparecerá sin dejar rastro. Hizo una pausa. Molière, conduce al primer grupo de gente fuera, me quedaré aquí y esperaré a las personas que todavía están viniendo.
La caballera asintió con la cabeza en señal de confirmación. Señor, usted tiene que cuidar de sí mismo. Luego se volvió y corrió sin vacilar hacia el fuego en el extremo de la calle. Capítulo 112. Batalla de la Ciudad Águila, parte 3. Parecía como si los caballeros del rey sostuvieran una afilada espada plateada cuando cortaron la parte trasera de las tropas en retirada de García. La multitud irrumpió en el caos y mucha gente cayó al suelo mientras intentaban huir, solo para acabar siendo pisoteada por los caballos. De vez en cuando algunos de ellos sacaban armas y trataban de resistir a los atacantes, pero contra los caballeros superiores pronto fueron cortados en pedazos. Liderando esta clase de inundación imparable había un caballero de élite del campamento de la colina Viento Helado. Era el caballero Neyman quien sirvió como punto de lanzamiento para este ataque. Además, su manto azul que bailaba bajo el viento era particularmente llamativo. Donde quiera que fuese, el enemigo trataría de huir. Cada vez que su espada cortaba hacia abajo, estaría cubierta de sangre. Timothy Wimbledon en su lugar se paró en la distancia en una pequeña colina, con vista a todo el campo de batalla. En este punto, las 3.000 personas de las tropas de García ya no eran capaces de mantener unida su formación, sino que, con el paso de cada segundo estaban cayendo cada vez más lejos, lo que les llevó a detener casi por completo su marcha. No durarán mucho más, pensó Timothy, el momento en que el segundo de mis 3 equipos ataque, ellos colapsarán. Estas personas simplemente no pueden resistir el asalto de los caballeros de élite de Greycastle. La mayoría de ellos ni siquiera llevan ninguna armadura. En el momento en que una cuchilla afilada se acerca a ellos, inmediatamente comienzan a perder su voluntad de pelear. Todo sucedió casi exactamente como él había esperado. Después de demorar 1 hora en cruzar la Ciudad Águila, habían cabalgado a través de un bosque ralo, finalmente llegando a la carretera. De vuelta en el camino, Timothy ordenó a sus caballeros empezar a correr, y finalmente, 1 hora más tarde fueron capaces de ponerse al día con García. Según el consejo del duque Frances, Timothy dividió su tropa en 3 equipos de alrededor de 300 caballeros, y los dejó tomar turnos en atacar a los diferentes lados del enemigo. Así, pudo sostener a algunas tropas y estaba siempre dispuesto a enviar refuerzos cuando era necesario. Para evitar la posibilidad de que pudieran rodearse, a sus caballeros no se les permitió atacar el centro de la formación del enemigo y en su lugar deberían atacar sus flancos. Con pequeñas carreras rápidas, ellos solo cortaron los restos, con cada carga matando a decenas de personas. Esta táctica fue obviamente muy exitosa. Después de unas cuantas carreras, el enemigo ya tenía más de 100 de bajas, sin poder resistir. Incluso trataron de organizar un contraataque con su propia caballería, pero la diferencia entre su equipamiento y entrenamiento era demasiado lejana. En comparación con los caballeros del rey, el retazo momentáneo de la caballería no era más que un grupo de infantería montada a caballo. En el momento en que se encontraron cara a cara, la caballería de los hombres que habían sido lo suficientemente valientes como para cargarlos en la batalla fue simplemente asesinada. O si tuvieron suerte pudieron dispersarse en todas direcciones. Esta masacre unilateral fue un gran golpe a la moral del enemigo, y pronto Timothy notó que algunas de las tropas de García comenzaron a separarse de la formación y huir en todas direcciones. Finalmente ha llegado el momento de lanzar nuestra ofensiva principal, pensó. Cuando el caballero del viento helado regresó tras dirigir su ataque, Timothy no le ordenó que comenzara la siguiente ronda de ataque, sino que le indicó que se acercara a su lado. Su Majestad, su formación pronto se desintegrará. Neyman se limpió el sudor de la frente, dejando algunas marcas sangrientas en su rostro. Naturalmente era la sangre de sus enemigos. Hasta ahora no había recibido ninguna lesión durante toda la batalla. Viendo esto, Timothy tomó su propio pañuelo y se lo entregó. Bien hecho. Puedes tomar un descanso ahora, es finalmente hora de entregar el golpe mortal. Al ver que la siguiente ronda de ataque no estaba entrando, las tropas de García también se dieron cuenta de que el momento decisivo estaba llegando. Su grupo paró completamente su marcha delantera. En lugar, se reunieron sin prisa, hasta que habían formado una estrecha formación.
Cada soldado más externo sostenía un lucio de madera y lo sostenía esperando el impacto. Descubriendo esto, Timothy solo se burló, en sus ojos, no era nada más que la última lucha de un hombre ya moribundo. Sin barricadas, sin armadura, solo con carne y sangre quieres resistir el poderoso impacto de mis caballeros. Esto solo puede terminar en un desastre para ti. No importa qué cartas te haya dejado mi querida hermana menor, no podrás cambiar el resultado. Naturalmente, también podría ser cierto que ya has partido hace mucho tiempo, dejando a este grupo para morir y comprar tiempo para que huyeras. Pero pronto descubrió que se había equivocado. Dentro de la multitud, volvieron a colocar la bandera de la reina de aguas claras. Viendo esta bandera verde con el velero y la corona ondeando en el viento, Timothy frunció el ceño. Así que levantó su binocular y echó un vistazo más de cerca al enemigo. Pronto descubrió que de pie detrás de los guerreros que habían levantado la bandera estaba la figura borrosa de una mujer que parecía estar gritando algunas órdenes. Aún así, no podía ver claramente el rostro de la otra parte, pero su pelo gris que fluía en el viento le confirmó su identidad. García Wimbledon no había huido. Timothy respiró hondo. Bueno, esto solo significa que esta farsa llegará a su fin aquí. No tengo que seguirla hasta el puerto de Aguas Claras. Después de esperar a que los caballos quedaran completamente descansados, el nuevo rey dio la señal para iniciar el ataque principal. La caballería formada por los caballeros y escuderos era de alrededor de 800 hombres, y bajo la dirección de los propios caballeros del rey, comenzó el ataque contra el enemigo. Era una vez más el caballero del viento helado quien estaba en la punta del ataque Niemann Moore. Justo en el momento en que el ataque finalmente golpeó, de repente a ambos lados del horizonte, un gran número de tropas aparecieron. Después de lanzar extraños gritos de guerra, inmediatamente comenzaron a precipitarse en dirección a la batalla. Timothy no podía creer lo que sus ojos le mostraban. Sin levantar ninguna bandera o el uso de cualquier emblema, las tropas que de repente surgieron no se parecían a ninguna fuerza conocida del reino. Después de una observación más cercana, Timothy vio que todos estaban usando diferentes armaduras y armas. Pero con su alta estatura y caras extrañas, Timothy sabía que solo podían ser de un solo lugar. Los moradores de las arenas del extremo sur. No necesitaba adivinar si eran amigos o enemigos, sin duda, García fue capaz de hacer un trato con ellos. Liderando este grupo de malditos extranjeros al reino de Greycastle. Solo el pensamiento de lo que esto significaba hizo que Timothy ardiera de rabia, inmediatamente gritó, den la señal, rompan el ataque. Pero ya era demasiado tarde, tal asalto de alta velocidad era imposible de romper con tan poco tiempo. Sus caballeros estaban empalando directamente en el corazón de las tropas de García, cortándoles como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, con un solo objetivo, llegar a la reina de aguas claras. Timothy miraba con ansia hacia la bandera, con la esperanza de que se rompiera. Las tropas de los moradores de las arenas que venían de ambos lados eran cada una de alrededor de 1000 hombres fuertes, convirtiendo las fuerzas de García en 5000 personas fuertes. Este era un tamaño que Timothy era incapaz de enfrentar. Además, los moradores de las arenas tenían una estructura fuerte y siempre estaban peleándose unos contra otros, lo que los había convertido en una gran amenaza incluso para sus caballeros. Solo matando al líder del enemigo, cortando su asta de bandera y rompiendo las fuerzas de García, tendría todavía una oportunidad de ganar. Sin embargo, aún así, el asta de la bandera se balanceó un poco pero todavía estaba de pie, recto. Finalmente, los moradores de las arenas pudieron cerrar el círculo, bloquearon la última salida del caballero y comenzaron a unirse a la batalla. Sin estos refuerzos, los 3000 soldados de García habrían sido derrotados hace mucho tiempo. Pero por el momento seguían persistiendo, y como un pantano, se tragaban un caballero tras otro. Al oír los cuernos en señal de retirada, los caballeros que estaban más cerca del borde estaban tratando de liberarse y volver corriendo hacia el rey. Pero muchos de ellos habían penetrado demasiado en las fuerzas enemigas y ahora estaban atrapados, incluido el caballero del viento helado. En la actualidad,
estaba luchando contra un guerrero de 9 pies de alto de los moradores de las arenas mientras respiraba pesadamente. El otro lado estaba ondeando alrededor de un palo de madera mientras 2 hombres causaban una pequeña área para abrirse alrededor de su lucha. Desafortunadamente, la montura de Neyman ya había sido aplastada hasta la muerte, y fue solo gracias a su extraordinaria reacción y agilidad que pudo sobrevivir. Pero sin una montura, su pesada armadura condujo a un rápido consumo de su fuerza física. Y cuando él una vez más dio un paso hacia atrás tratando de esquivar, su pie resbaló y fue golpeado por el palo en medio de su pecho. La fuerza del ataque que llegó golpeando contra su armadura era tan grande que se rompió en 2 pedazos. Su capa azul se balanceó una vez más a través del viento antes de que finalmente desapareciera entre la multitud. Media hora más tarde, los caballeros que seguían luchando se habían vuelto cada vez menos y cuando los moradores de las arenas se volvieron en dirección a la colina de Timothy, este apretó los dientes y dio la orden de retirada. Todo su grupo de personas comenzó su retiro hacia el norte. En comparación con la enorme fuerza que había llevado a la batalla, el nuevo rey solo tenía ahora 300 personas a su alrededor.